todos sabemos de que Dios no es hombre, Dios no es mujer, y él mismo dice, yo soy espíritu, yo no soy de materia, él mismo lo menciona. Pero había que encarnarse él, había que compadecerse, por eso decía que él era Emmanuel, el Dios con nosotros, o sea que él Entonces, se... Entonces, él, es la siguiente profecía que citaste, que eso está en Isaías 7:14, que si tú lees el contexto, habla de una guerra entre el rey Acaz contra el imperio asirio, ¿sí? Y Acaz, Isaías viene y le da una señal de que él va a ganar la guerra contra los asirios. ¿Cómo es posible que si uno lee el contexto habla de algo totalmente... Los asirios en la época de Jesús no existían. ¿Cómo es que el rey Acaz le dan una señal de que va a ganar una guerra y esta señal va a aparecer 700 años después? No, ¿de qué le sirve a Acaz una señal que va a aparecer 700 años después de su guerra contra los asirios? Sí, me hago entender. Nuevamente, el contexto del Nuevo Testamento arrancan una cita del Tanaj y la manipulan, simplemente. O, por ejemplo, mencionaste a Oseas, ¿sí? Capítulo 11 versículo 1, que de Egipto llamé a mi hijo, ¿sí? Porque Jesús vuelve de Egipto. ¿Qué pasa? Si tú lees todo el versículo completo de Oseas 11:1, dice, cuando Israel era muchacho, Israel, el pueblo de Israel era muchacho, de Egipto llamé a mi hijo, ¿sí? Ahí está hablando del pueblo de Israel, no de Jesús. ¿Sí correcto. entiendes? Entonces, ¿cuáles son las profecías que ustedes tienen acerca del Mesías que aún siguen Exacto. esperando? Ahora, ese es el punto. Que yo estoy de acuerdo contigo que si uno quiere saber cuáles son las profecías del Mesías, uno tiene que remitirse a la fuente original. La fuente original es el Tanaj, el Ujú, Antiguo Testamento. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Que ese es nuestro punto de referencia. ¿Sí? ujú. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo abro el Nuevo Testamento, perdón, el Tanaj, ¿sí? La Biblia hebrea, ¿yo qué leo? Leo cosas como el Mesías va a traer paz mundial. Es que así empieza el libro de Isaías, que el Mesías trae paz al mundo, que construye el tercer templo. Es que así empieza Isaías, ¿sí? Que el Mesías va a traer a los exilios de Israel, a las tribus perdidas, Isaías 11, ¿sí? Que ya no va a haber más hambre en el mundo, Isaías 11, que ya no va a haber más competencia entre los seres humanos, que como un montón de cosas que en la época de Jesús pasó al revés, pasó totalmente al revés. Hubo más guerras, expulsaron a los judíos, eh, no se construyó el templo, sino que se destruyó, eh, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es lo que te quiero decir, que si uno quiere saber cuáles son las condiciones para que venga el Mesías, hay que leer la Biblia, en la Biblia hebrea, hay que dar la fuente original, ¿sí? Y en base a eso, te aseguro que si uno no lee un versículo descontextualizado, si yo tomo el libro de Miqueas y arranco Miqueas 5:2, yo llego a una conclusión errónea, ¿sí? Si yo arranco Isaías 7:14, si yo arranco Oseas 11:1, le quito la mitad y lo leo. Pero si tú lees todo el contexto, te das cuenta que el mensaje es otro. Ese es el punto que te Correcto, quería decir. correcto. Pero, y me parece bien, o sea, tú me estás diciendo que cada vez que se toma una cita de la Biblia y que no se toma el contexto para tomarse como una profecía, entonces no es una profecía, sino que está narrando una historia. Es algo que creo que los cristianos aplicamos en el Nuevo Testamento. Pero si esto es así, o sea, porque yo sé que el Nuevo Testamento toma citas del Antiguo Testamento para a reforzar lo que fue la profecía de Jesucristo, que creemos que se cumplió en Jesucristo. Entonces, si nosotros lo creemos de esa manera. Nosotros tomamos Salmos, nosotros tomamos Miqueas, Isaías, Génesis, aún Éxodo, todo lo que es la Pascua, todo cómo se llega a cumplir en Cristo y todo eso. Pero entonces, lo estamos tomando partes, eso es cierto, porque entendemos que así funcionaba la profecía, pero entonces, me puedes dar por lo menos dos ejemplos o tres ejemplos claros de que la Biblia diga de que el Mesías que ustedes están esperando va a venir y va a hacer esto, esto, esto y lo otro? O sea, y que la Biblia lo esté diciendo claramente, pues porque no, o sea, nosotros creemos en Jesucristo porque creemos que cumplió lo que es el Antiguo Testamento. Pero si ustedes siguen esperando a un nuevo Mesías, ¿dónde están las profecías esas? O sea, ¿de dónde están esperando ese Mesías y según qué profecías? Sí, ya te lo respondí. Están en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento. Y ahí están escritas textualmente, ¿sí? Por ejemplo. Vaishpot Ben Amim va a juzgar entre las naciones, ¿sí? No, que
de Jerusalén saldrá Torah a las naciones, ¿sí? Que los pueblos van a venir a Jerusalén, a la casa de Dios, el templo, y que va a juzgar entre las naciones y que va de lo el goy milhamá, que las naciones no van a combatir más y van a hacer paz entre ellos y que van a lanzar sus armas y van a ser arado para que haya, ¿sabes? Para que haya un mundo mejor, etcétera, etcétera. Es que todo está ahí escrito. ¿Qué pasa? Oh, Que tú me dices pero que no, la Biblia pero no. cristiana cita al Ujú. Antiguo Testamento, pero las citas que traes es como lo que te dije, traen una cita descontextualizada y esas son las citas para reforzar. Cualquiera puede tomar una cita de lo que sea, cortarla por la mitad, sacarla de contexto y explicar algo que no dice ahí. Eso es fácil, pero cuando tú te Oh, remites a la ujú, fuente original te das ujú. cuenta que no dice eso.